Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy la doctora Nora Molina y en la clase de hoy desarrollaremos infecciones de tracto genitourinario, segunda parte, infecciones vaginales. Las infecciones vaginales que vamos a ver en esta clase van a ser vaginitis o vulvovaginitis y vaginosis. Dentro de estos cuadros clínicos hay causas no infecciosas que no serán tratadas en este tema, mientras que nos vamos a ocupar de las causas infecciosas de estos cuadros. Vamos a ver a la vulvovaginitis candidiásica, producida por una levadura denominada cándida. Vamos a ver la vulvovaginitis tricomoniásica, que es una infección producida por un parásito llamado tricomonas vaginales. Vamos a ver la vaginosis bacteriana como un desbalance de la flora vaginal y vamos a mencionar otras vulvovaginitis. Con respecto a las infecciones vaginales, vamos a ver dos grandes cuadros clínicos. Las vaginitis o vulvovaginitis producidas por una levadura denominada cándida o por un parásito flagelado llamado tricomonas vaginalis. Y como segundo cuadro clínico vamos a ver la vaginosis bacteriana. La vulvovaginitis es un síndrome clínico que incluye diferentes grados de inflamación en la vulva, vagina y tejido endocervical ectópico que pueden estar acompañados de flujo anormal, ocasionalmente fétido o con mal olor, que produce malestar local como quemazón, prurito o escozor, y también puede presentar disuria o dispareunia. Por otro lado, la vaginosis es un síndrome caracterizado por el cambio de la microbiota normal vaginal por flora polimicrobiana. Este cuadro puede presentarse con prurito y flujo genital con olor característico o puede presentarse en forma asintomática. Debemos recordar que las mujeres en edad reproductiva, los estrógenos actúan sobre las células epiteliales de la mucosa vaginal, estimulando la producción de glucógeno. Este carbohidrato es metabolizado por las bacterias que colonizan la vagina, principalmente los lactobacilos, y los transforman de glucógeno en ácido láctico y otros ácidos orgánicos de cadena corta. Esta hidrólisis produce un medio ácido con un pH que fluctúa entre 3,8 y 4,5. Este pH netamente ácido inhibe el crecimiento y la adherencia a las paredes vaginales de bacterias y protozoos potencialmente patógenos. La vulvovaginitis por cándida o candidiasis vaginal es una infección genital causada por un hongo unicelular o levadura denominada cándida. Hay distintas especies, siendo la principal Candida albicans. La vulvovaginitis por cándida puede afectar hasta el 75% de las mujeres y se presenta habitualmente con irritación, flujo e intensa picazón en genitales. Esta micosis no se considera una infección de transmisión sexual. Sin embargo, existe un mayor riesgo de candidiasis al inicio de las relaciones sexuales regulares, tanto orales como genitales. Para el diagnóstico de vulvovaginitis por cándida, la muestra debe recolectarse con espéculo
y un hisopo estéril que será recolectado en un tubo que tiene medio de transporte. La muestra se mantendrá a temperatura ambiente y el diagnóstico etiológico se realizará a través de un examen microscópico directo, la búsqueda de presencia o ausencia de respuesta inflamatoria, es decir, la presencia de glóbulos blancos o leucocitos en el flujo vaginal, seguido del cultivo y la tipificación del hongo. En este caso se observan la imagen microscópica donde está la letra A, se observa una producción de un pseudofilamento, lo mismo que en B, son las levaduras que están desarrollando el pseudomicelio. El diagnóstico etiológico, entonces, se basa en la recolección de flujo vaginal en hisopo y luego se harán exámenes directos, cultivo y tipificación de la levadura. En las imágenes de la parte superior pueden encontrar la presencia de levaduras que se tiñeron con distintas coloraciones, levaduras brotadas, en presencia de células epiteliales de la vagina y levaduras con pseudomicelios. En las imágenes inferiores encontramos imágenes sobre el cultivo de las levaduras con un aumento en la forma de las colonias de Candida albicans y las pruebas de filamentización y tipificación de la levadura. Debe recordarse que Candida albicans puede colonizar la vagina de hasta el 50% de las mujeres. Por lo tanto, la presencia de Cándida en flujo vaginal no significa que haya infección. La candidiasis vaginal implica que la levadura hallada en el flujo debe estar acompañada de una respuesta inflamatoria, es decir, debe encontrarse en presencia de leucocitos y de signos y síntomas típicos de candidiasis. En la imagen se observa la presencia de pseudomicelio, levaduras y leucocitos en un examen directo en fresco. Los factores asociados con el aumento de las vulvovaginitis candidiásicas, en primer lugar está el embarazo, por la modificación de las hormonas como los estrógenos y progesteronas que llevan a una modificación del pH vaginal. El uso de anticonceptivos orales, las pacientes con diabetes mellitus no controlada, el uso de antibióticos de amplio espectro, el uso de ropa interior ajustada de nylon que evita la transpiración, el uso de duchas higiénicas, duchas vaginales, el uso de protectores diarios o sprays vaginales, la terapia hormonal de reemplazo, el uso de dispositivos intrauterinos, drogas inmunosupresoras o enfermedades inmunosupresoras. Otros factores de riesgo que pueden incluir en el desarrollo de una candidiasis son las pacientes con diabetes mellitus que tengan una glucemia mal controlada, el uso reciente de antibióticos, porque los antibióticos desequilibran la flora vaginal, destruyen o matan a las bacterias, pero no a los hongos. Entonces el hongo se multiplica con mayor libertad. Los cambios hormonales que puedan interferir en el medio ambiente vaginal, esto afecta la producción de glucógeno y el pH ácido. El periodo ovulatorio, el uso de anticonceptivos hormonales, la menopausia, el embarazo, la terapia hormonal de reemplazo. Y la inmunosupresión, ya sea por una enfermedad adquirida o por un tratamiento farmacológico. La infección por hongos vaginales no se considera una infección de transmisión sexual. Sin embargo,
existe un mayor riesgo de candidiasis al tener actividad sexual regular por primera vez. También hay indicios de que las infecciones pueden relacionarse con el contacto entre la boca y los genitales, asociado al sexo oral genital. La vulvovaginitis por tricomonas o tricomoniasis es una infección genital causada por el parásito flagelado unicelular Trichomonas vaginalis. Esta infección sí se considera una infección de transmisión sexual. En embarazadas, la tricomoniasis se ha asociado a ruptura prematura de membranas, parto prematuro y bajo peso al nacer. Para el diagnóstico de la tricomoniasis debe colocarse espéculo y se recolectará el flujo vaginal con un hisopo estéril en un tubo que contenga solución fisiológica o algún líquido estéril. También puede utilizarse orina recién emitida. La muestra debe mantenerse a temperatura ambiente y el diagnóstico de la infección solo se realiza por microscopía. En este caso, la muestra no se cultiva para la búsqueda del parásito. Sin embargo, el examen microscópico debe realizarse en forma inmediata, idealmente en menos de 30 minutos, pero hasta 1 hora puede encontrarse el parásito. Este parásito flagelado puede buscarse en muestras en fresco o por coloraciones. Si la muestra es en fresco y está recién recolectada o emitida, puede observarse la movilidad del parásito entre los elementos de la muestra. Entonces va a observarse un movimiento flagelado y una membrana ondulante que permite el diagnóstico. En el caso de que la muestra haya pasado mucho tiempo y el microorganismo haya muerto, deben realizarse coloraciones específicas para la búsqueda de este parásito. En embarazadas, la tricomoniasis se ha asociado a ruptura prematura de membranas, parto prematuro y bajo peso al nacer. El caso positivo y su pareja sexual deben recibir tratamiento por vía oral aunque sean asintomáticos. El tratamiento debe administrarse por vía oral, ya que los antiparasitarios locales, como los óvulos, tienen baja efectividad. En este caso, además, se recomienda el uso de métodos de barrera hasta finalizar el tratamiento para evitar las reinfecciones. La vaginosis bacteriana es un síndrome clínico de origen polimicrobiano que resulta de la sustitución, el cambio, de la microbiota vaginal normal, que son los lactobacillus, por bacterias anaerobias, principalmente Prevotella y Mobiluncus, por Gardnerella vaginalis y Mycoplasma hominis. La vaginosis bacteriana se presenta con vulvitis y flujo abundante y grisáceo con olor a pescado, sobre todo después de mantener relaciones sexuales. Sin embargo, hasta el 50% de los casos puede cursar en forma asintomática. En las gestantes, la vaginosis bacteriana se halla asociada con rotura prematura de membranas, parto pretérmino, infección del líquido amniótico y endometritis posparto. Esta infección no se considera una infección de transmisión sexual. ¿Cómo se hace el diagnóstico de vaginosis bacteriana? La muestra debe recolectarse de flujo vaginal con 2 hisopos estériles, un tubo con medio de transporte y otro sin medio de transporte. Y la muestra debe recolectarse y almacenarse siempre a temperatura ambiente.
El diagnóstico es complejo y consiste en un examen microscópico directo a través de observación en fresco y coloraciones permanentes, las búsquedas de las células clave, también denominadas clue cells, que las vamos a ver en breve, la presencia o ausencia de reacción inflamatoria vaginal y el conocimiento del estado vaginal básico, que se caracterizan en estadios de 1 a 5. Por último, a través de la muestra con medio de transporte, se realiza el cultivo bacteriano para buscar Gardnerella principalmente. Como se mencionó anteriormente, las células epiteliales pueden ser recubiertas de cocobacilos. Estas células recubiertas de cocobacilos se denominan clue cells o células clave. En este caso, el microorganismo capaz de tapizar las células epiteliales es la Gardnerella vaginalis. A veces, Gardnerella se encuentra asociada a Mobiluncus y ambos son los productores de la vaginosis bacteriana. A través del examen en fresco y las coloraciones, como las imágenes que podemos ver acá, encontramos una gran diferencia. En la imagen de la izquierda se observa un paciente con microbiota normal. Es lo que se conoce como estadio vaginal básico 1. En esta imagen se observan células, ¿sí? Células de la vagina, y abundantes lactobacilos o bacilos gram positivos, que en algunos libros pueden llamarse bacilos de Döderlein o flora de Döderlein, que son los lactobacilos que se encargan de producir la hidrólisis del glucógeno y mantener el pH ácido en la vagina. Por el contrario, la imagen de la derecha nos está mostrando un paciente con vaginosis bacteriana. Este estadio es el estadio 4 del estado vaginal básico. En este caso se observan células, se observan glóbulos blancos y abundantes cocobacilos gram negativos. Llamativamente hay ausencia de lactobacilos gram positivos. El examen directo del flujo vaginal aporta mucha información con respecto a la infección. Por ejemplo, en la primera imagen encontramos las células clave o clue cells, que son las células epiteliales recubiertas de cocobacilos asociados a Gardnerella vaginalis en la vaginosis bacteriana. La segunda imagen de la parte superior vemos levaduras y pseudomicelios asociados a la infección por la levadura Candida albicans. Por último y debajo encontramos una gran cantidad de neutrófilos, es decir, glóbulos blancos polimorfonucleares, asociados al parásito Trichomonas. Vamos a hacer un resumen de los 3 cuadros clínicos que vimos hasta hoy. En primer lugar, tenemos la vaginosis bacteriana, que es producida por una bacteria. No está asociado a transmisión sexual. En general produce el flujo con olor a pescado. Los signos del paciente es flujo blanco grisáceo y abundante. El pH vaginal es mayor a 4,5 y en el frotis en fresco se observan glóbulos blancos y el epitelio vaginal con cocobacilos y células clave. La candidiasis es producida por un hongo que no está asociado a transmisión sexual. En general se observa un flujo con prurito y síntomas típicos de infección urinaria. El flujo es blanco grumoso, producen eritemas y edema en vulva y vagina
El pH es ácido, menor a 4,5, y en el frotis o extendido en fresco se ven levaduras y pseudohifas o pseudomicelios. Por último, la tricomoniasis es causada por un parásito que sí está asociado a transmisión sexual. Los síntomas son flujo, prurito y disuria. El flujo es blanco o amarillo y espumoso. Hay eritema de vulva y cérvix con aspecto de fresa. El pH vaginal es alcalino, mayor de 4,5, y en el frotis se observa el protozoo flagelado, la forma móvil. En resumen, ¿cuáles son las conductas a seguir en caso de vulvovaginitis o vaginosis? El interrogatorio clínico debe evaluar las características del flujo, el inicio, el color, el olor, la cantidad, si hay relación con el ciclo menstrual y los síntomas. Dentro de los antecedentes personales puede evaluarse la presencia de enfermedades sistémicas, los hábitos sexuales teniendo en cuenta el uso de preservativo o pareja estable, la ingesta de fármacos como anticonceptivos o antibióticos, si la paciente está embarazada, está en edad fértil o es menopausia, cuáles son los hábitos higiénicos, utiliza duchas vaginales. En el examen físico vamos a evaluar las características de flujo, nos va a interesar el pH vaginal, vamos a observar el introito vulvar, labios mayores, menores, la piel del perineo. Se va a colocar el espéculo para observar vagina y cuello uterino, región anal y palpación de ganglios. En el caso de las infecciones como las vulvovaginitis asociadas a ITS, en el caso de la tricomoniasis, puede estudiarse la serología de otras enfermedades como sífilis y HIV. Y los estudios de laboratorio van a incluir los exámenes en fresco, las coloraciones y los cultivos para Cándida o Gardnerella vaginalis. En resumen, en esta clase vimos dos cuadros clínicos: la vulvovaginitis, caracterizada por la inflamación de vulva, vagina y tejido cervical. Este cuadro, recordemos que puede ser producido por diversos patógenos, siendo los más frecuentes la levadura cándida y el parásito Trichomonas. También vimos la vaginosis, que es un síndrome caracterizado por el cambio de la microbiota normal por flora polimicrobiana, aerobia y anaerobia. Por último, recordar que las infecciones vaginales pueden presentarse con prurito, síndrome miccional similar a infección urinaria y la presencia de flujo genital anormal. Pero también pueden presentarse en forma asintomática. Las vaginitis y vaginosis deben ser evaluadas en las gestantes por su repercusión en la salud materno-fetal. Por último, les dejo bibliografía para ampliar sobre el tema de vulvovaginitis y vaginosis. Muchas gracias.